Hoy vamos a explicar por qué es que es tan dolorosa la inflación y por qué es un mal que genera un problema importante para la gente. ¿Y quiénes son los que se benefician de la inflación? Porque para que algo exista también tiene que haber alguien que se beneficie de esto. Para empezar a tocar este punto, vamos a pensar en un país donde de repente, de la noche a la mañana, el gobierno decidiera, ¿no? Digamos, duplicar las cuentas bancarias de todos los habitantes. En ese país, de la noche a la mañana, por decreto gubernamental, amanecerá al doble el tamaño de las cuentas de todos los cuentavientes. Y esto lo hacen en secreto, lo decretan en secreto y al día siguiente amanecieran todas las cuentas al doble de tamaño, ¿no? Por decreto. Imagínese usted lo que pasaría en algo así. Usted de repente se despierta al día siguiente y todo sigue como si nada, ¿no? Usted en primera instancia no notaría ningún cambio sobre esta nueva disposición, no notaría ninguna diferencia, pero lo notaría ya sea porque alguien se lo comentó, ¿no? Que es muy probable que se convierta en una noticia importante, aunque hay mucha gente que no lee o no ve noticias hasta que ya son demasiado comunes y pasan, pues no sé, 1 o 2 días después, ¿no? Que se enteran ellos. El chiste aquí es que de repente si usted, no sé, tuviera la costumbre todos los días, lo primero que hace en la mañana despertando es ir a revisar su estado de cuenta, si usted tuviera esa costumbre, pues usted sí se daría cuenta de que tiene el doble de dinero y estaría así con cara de sorprendido, ¿no? Diría, ¿qué vas a hacer? Pues vamos a comprar aquello que nos hace falta o aquello que le traigo ganas desde hace rato, ¿no? Y entonces, pues si usted estaba a punto de tener un hijo, a lo mejor sale corriendo a comprar cuna, biberones y todo lo que puede con ese excedente nuevo que tiene de dinero. Si usted era un joven soltero y no tiene responsabilidades, pues sale corriendo si le alcanza hasta para comprarse un coche nuevo, y si no, pues al que tiene le cambia llantas, lo manda a pintar, le compra el estéreo que le faltaba desde hace no sé cuándo, en fin, haría compras extraordinarias con ese dinero nuevo que tiene, ¿no? Y hasta aquí, bueno, pues todo es vida y felicidad, ¿no? La gente tiene más dinero y gasta más dinero y la economía se reactiva, el gobierno está feliz porque ha logrado su cometido, pero pasaría algo inmediatamente después. Y es que cuando se da este aumento de ventas, ¿no? De golpe y porrazo, las concesionarias de autos, las tiendas de electrónicos, las tiendas de comestible inclusive, los restaurantes, porque todo el mundo está mucho más generoso, mucho más dispuesto a gastar, notarían ese aumento, ¿no? En la demanda y reaccionarían incrementando sus precios a consecuencia, ¿no? Es decir, si estoy dando lo que estaba dando a este precio y me lo están comprando como si fuera pan caliente, pues tonto yo si no le subo, ¿no? Súbele el precio para que se le gane más y previendo que también no solamente ellos van a ser los que aumentan la demanda, sino también pues todos los que estén compitiendo con ellos en el ramo y por lo tanto los proveedores de esos artículos que ahora se están vendiendo también, pues van a tener un aumento de precio y preparándose ese aumento de precio, pues ellos deciden, ¿no? Aumentar sus precios de lista precisamente para poder tener suficiente dinero para mantener el inventario, ¿no? Porque si el proveedor te sube el precio del artículo y tú no lo tenías contemplado, pues de alguna manera sufres una caída en tus inventarios porque no los puedes surtir por la falta de lo que suban el precio de estos artículos, sobre todo si se espera que vaya a ser un movimiento brusco, ¿no? Entonces, automáticamente, en cuestión de horas, en lo más rápido y en cuestión de días, a lo mejor algunas semanas, los bienes también estarían subiendo de precio en este lugar donde se duplicaron el tamaño de las cuentas y el aumento de precios podría ser estimable por lo menos también en la misma proporción, ¿no? Es decir, si se duplicó la masa monetaria, si se duplicó el total de dinero disponible en las cuentas de los cuentavientes, pues también se duplicaría el costo de los artículos. De tal manera que en cosa de unos días, unas semanas cuando mucho, la gente empezaría a experimentar costos más altos y tendría problemas, ¿no? Porque esto fue un impacto de una sola vez. Solo se le duplicó una vez el costo, pero como todo va a subir, pues los gastos comunes, los corrientes, los que siempre se hacen, como el pago de las rentas, el pago de las colegiaturas, el pago de los alimentos, esas cosas que siempre se están comprando, pues ahora ya van a quedar caros y finalmente
tú no vas a tener un aumento en los salarios. Y ese es el problema, que cuando hay una inflación aumentan los costos y sí se mueve más el dinero de momento, pero no aumentan los salarios. Entonces la gente en el diario vivir empieza a padecer, ¿no?, de esa bonanza efímera que pudiera haber tenido por ese duplicar el tamaño de las cuentas bancarias. De tal manera que al final de algunos meses habría problemas porque pues los empleados empiezan a ponerse en huelga porque no les alcanza con lo que están ganando para pagar su diario vivir, ¿no? Es decir, estarían peor que antes porque aquellos que no se hubieran dado cuenta de este movimiento, cuando ya se dan cuenta y reaccionan, ya no les alcanza para comprar más de lo que tienen, ¿no? Ya no pueden comprar más. ¿Por qué? Porque todo subió a proporción de lo que a ellos les aumentó la cuenta. Entonces para ellos como si no se hubiera dado. Pero el salario, ¿no?, lo que ganan en el trabajo, pues ese no se duplicó. Entonces automáticamente ellos están teniendo una capacidad de comprar partida a la mitad con este acto benéfico de este gobierno que inyectó dinero en todas las cuentas. Entonces, aquí usted ya se podrá empezar a dar cuenta del problema de la inflación, ¿no? El problema de la inflación es que, pasado el boom inicial, cuando se inyecta nuevo dinero en la economía, pues empiezan a venir los costos, ¿no? Empiezan a venir los dolores de esa inyección de liquidez en la economía y entonces empieza a haber una situación, al contrario, ¿no?, mucho más peligrosa, porque la gente en el diario vivir, eso que tiene que pagar constantemente, pues simplemente no le va a alcanzar, pierde el poder adquisitivo. Para terminar esta charla muy rápida de una presentación de los efectos perniciosos de la inflación, usted se podrá preguntar, bueno, ¿y en la vida real cómo es que esto sucede y quiénes son los que se benefician primero? Que es lo que vimos, ¿no? El primero en reaccionar y salir a utilizar el dinero nuevo es el que se beneficia de la inflación y los demás pues simplemente van viendo cómo se diluye el efecto de este aumento de disponible de masa monetaria y finalmente acaban después por meses y años pagando las consecuencias de esa inyección de liquidez. El primero en darse cuenta de esto obviamente tendría que ser el banco, ¿no? Es el primero que se dan, los bancos son los primeros que se dan cuenta cuando hay un exceso de liquidez, son los primeros en notarlo y son los primeros que pueden aprovecharlo y por lo tanto los que más se benefician de las inyecciones de liquidez. Y el último que se entera pues normalmente es el ciudadano de a pie, ¿no? Aquel que, imagínese a alguien que por ejemplo no tuviera cuenta bancaria, pues no se le duplicó el dinero en este supuesto, no estaba enterado de este movimiento y a él simplemente lo que notó es que cuando volvió a ir a comprar pan, tortillas o lo que fuera, ahora ya se le estaban cobrando mucho más caro que al día de ayer, ¿no? Lo mismo pasa más o menos en las realidades cuando hay estos países donde hay inyecciones de liquidez que se hacen como una decisión unilateral y que de alguna manera terminan golpeando al pueblo mismo que se supone que querían ayudar, porque se supone que los gobiernos hacen cosas solo para ayudar al pueblo, ¿no? Entonces, pues ahí tiene usted una gráfica muy rápida de cómo funciona la inflación, cómo funciona el que haya más dinero disponible en un lugar, el aumento de la oferta monetaria, por eso es importante ver la oferta monetaria y entender, ¿no?, cómo es que se dan los procesos de inflación para entender que finalmente esto, de un lado o del otro, acaba pegándole a la población, reduciéndole el poder de compra, la capacidad de compra que tienen y encareciendo entonces el modo de vida de sus ciudadanos.